buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te... Jueves 10 de agosto. Hermanos, es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habrá notado usted que el texto que hoy hemos leído está basado en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 12. Y en los últimos días o meses estamos dando lectura al Evangelio de San Mateo. De hecho, hemos llegado ya al capítulo 15. Y alguien podrá preguntar, bueno, pero ¿por qué hoy leemos San Juan? Y la razón por la cual hoy hemos leído el texto basado en el Evangelio de San Juan es porque este día 10 de agosto se celebra la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Déjeme recordarle que San Lorenzo nació el 31 de diciembre del año 225 después de Cristo. Fue diácono, ¿verdad? Y falleció un 10 de agosto del año 258. Falleció por la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo. Y hay una anécdota bastante conocida de este santo. Y es que se cuenta que el emperador de ese momento, llamado Valeriano, le dijo a Lorenzo que se había enterado que la iglesia tenía grandes tesoros y le ordenó que se los entregara para financiar una guerra que él iba a iniciar. Lorenzo le dijo que sí, que con todo gusto le entregaba los tesoros de la iglesia. Solo le dijo que necesitaba 3 días para reunirlos. Y fue y reunió a todos los pobres, los enfermos, los mendigos, y cuando ya los había reunido, mandó llamar al emperador. Cuando éste llegó, le dijo: respetable emperador, acá están los tesoros de la iglesia. Y el emperador, pues muy molesto, fue ahí donde ordenó que lo mataran, ¿verdad? Esa anécdota pues es muy recordada, ya que fue una acción por la cual muere San Lorenzo, diácono y mártir. Ahora, el texto que hoy hemos leído es un texto que es bien interesante, como el Señor Jesús está llegando a Jerusalén en la semana de la Pasión. Pues en su camino a Jerusalén, el día sábado, él llega a Betania, donde María, la hermana de Lázaro, le unge los pies con perfume y obviamente se los seca, ¿verdad?, con su cabellera. Recordemos cómo Judas reniega porque, según él, pues era un gasto innecesario el que María había hecho. El Señor Jesús le reprende, pues le dice de que la deje tranquila porque eso lo tenía preparado para su sepultura. Pero luego, al día siguiente, el día domingo, faltando 5 días para la Pascua, Jesús realiza la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, habían unos griegos que estaban en Jerusalén que querían ver a Jesús. Ellos le dicen a Felipe y Felipe le dice a Andrés.
Y ambos le dicen al Señor Jesús que unas personas lo querían conocer, lo querían saludar. Y es ahí donde el Señor Jesús les contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras les dice: miren, la hora ha llegado, no puedo atenderlos. Y ahí, hermanos, es donde inicia el texto que hoy hemos leído. Ahí es donde les dice: si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda sin fruto, pero si muere, producirá mucho fruto. Notemos cómo el Señor les pone un ejemplo tomado de la agricultura, donde sembraban trigo. Este trigo, su grano al caer en la tierra germinaba. Al germinar moría el grano, pero producía una planta que al crecer daría trigo, ¿verdad?, el cual era su fruto. Y algunas plantas iban a dar al 100 por uno, otras al 60 o otras al 30 por uno. Ahora, con este ejemplo, el Señor les está diciendo lo necesario que es que el grano de trigo muera, pues solo al morir es que el grano iba a dar fruto. Pero aquí es, hermanos, donde nosotros podemos entonces entender lo que Jesús está diciendo, porque el Señor Jesús es el grano de trigo, ¿verdad?, ahora plantado en la tierra. Esto se los dijo a sus discípulos para demostrarles lo necesario que era su muerte, porque les dijo: si el grano de trigo plantado en la tierra no muere, ¿verdad?, quedará infecundo. O sea, notemos acá cómo el Señor Jesús tenía claro ya cuál era su misión. Él estaba totalmente convencido que era necesario el morir. O sea, era necesario que Él muriera. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Y recordemos, hermanos, que desde Adán el ser humano ha vivido en pecado. De Adán recibimos el pecado que la Biblia llama herencia adámica o pecado original, y lo recibimos en la sangre. O sea, cuando una criatura o cuando se da la concepción en el vientre de una mujer, ahí, ¿verdad?, esa sangre que obviamente la pone el padre, ¿verdad?, esa sangre lleva los genes, pero también lleva esa debilidad del pecado, ¿verdad? Ahora, es ahí entonces donde todos somos pecadores, y como consecuencia del pecado, dice la palabra que el hombre está condenado a la muerte. Muerte que se da por consecuencia del pecado. Pero bueno, claramente la carta a los Romanos, recordemos cómo nos dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado, hermanos, siempre va a producir muerte. Ahora, alguien podrá decir, tal vez, bueno, podrá decir: yo anduve en pecado, yo cometí pecados y gracias a Dios no me morí. Tal vez no se murió físicamente, hermano. Obviamente, si me está escuchando es porque estás vivo, pero sí murió espiritualmente. Y por eso es que es necesario que nosotros podamos verdaderamente evitar el pecado, porque el pecado traerá consecuencias dañinas. Pero otra vez, ¿verdad?, ¿cómo nos libramos del pecado? ¿O cómo nos libramos de la muerte? Si todos hemos heredado el pecado de Adán y todos somos descendientes de Adán, ahí es donde el Señor Jesús viene a redimirnos. Pues recordemos que Cristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre virginal de la Virgen María.
La sangre la puso el Padre. Por eso la sangre de Cristo era sangre pura. No era sangre contaminada. No era sangre contaminada de pecado. Al contrario, era sangre pura. Pero eso es interesante, porque cuando Jesús muere en la cruz, no murió por sus pecados, porque Él no tenía pecados. Murió por los pecados de su pueblo. ¿Y cuáles son? ¿O quién es su pueblo? Nosotros. ¿Y qué pecados son los de su pueblo, hermanos? Una infinidad de pecados que cometemos. Una infinidad. Y cuando el Señor muere, con su sangre nos lavó de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso decimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues con su sangre nos lavó, ¿verdad? Y lo hizo porque era sangre pura. Por esa razón es que el Señor dice: si muere el grano, producirá mucho fruto, pero si no muere, entonces no va a producir nada, no va a producir fruto. Pero hermanos, esto es lo que el Señor está anunciando. De hecho, se lo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Porque Jesús viene y les dice a sus discípulos: el que se ama a sí mismo se pierde. Ahora, esto también es bien importante, el que nosotros podamos entender cómo aplicamos esa enseñanza del grano de trigo, cómo lo aplicamos en nuestra vida personal, cómo lo aplicamos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios. Puedo recordarle que claramente la palabra de Dios nos exhorta a poder nosotros ir creciendo espiritualmente, a ir nosotros logrando ese control de nuestras emociones, a poder nosotros lograr el control, ¿verdad?, de nuestra vida, el poder nosotros lograr de repente tener control de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. ¿Y cómo logramos eso? Obviamente logramos eso pidiéndole a Dios la fortaleza, que el Señor nos despoje de toda carga, ¿verdad?, de toda tentación, pero también lo logramos dando esos pasitos para poder ir nosotros muriendo al yo. En varias ocasiones hemos dicho que nuestro primer gran enemigo en el tema espiritual somos nosotros mismos. Y es porque en nosotros está la debilidad, en nosotros está esa inclinación al pecado. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, hago lo que no quiero hacer. Sabemos que el pecado, sabemos que produce muerte, pero lamentablemente hay personas que lo siguen practicando, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido a renunciar, a despojarse de ese pecado. Por eso es que el Señor Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Y yo quiero invitarle, hermano, para que hoy podamos nosotros comenzar a morir al yo. Esa muerte al yo, que sabemos que es una constante lucha. Esa muerte al yo, que es una constante guerra con nosotros mismos. Porque claro, la naturaleza, la carne, nos va a pedir las cosas de la carne. Pero recuerde, el ser humano no solo es carne, no solo es cuerpo. El ser humano es espíritu. Y por esa razón es que es necesario que nosotros permitamos que el Espíritu obre, que el Espíritu se mueva, que el Espíritu nos llene, que el Espíritu pueda verdaderamente ayudarnos con nuestras propias debilidades. Por eso, hermanos, es necesario, dijo Jesús, que muramos al yo.
es necesario el morir al yo. Y de igual manera Jesús le va a decir, el que se ama a sí mismo se pierde. Pero ¿por qué se pierde? Porque por lo mismo no muere. Y si no muere, no va a dar fruto. Pero si muere a sí mismo, se asegura la vida eterna, ¿verdad? Y ya decíamos que es morir a uno mismo, es morir al yo, es morir a mi soberbia, morir a mi orgullo, es morir al pecado, hermanos, morir a esas esclavitudes que nosotros nos formamos, es morir al pecado. Ahora, solo muriendo al yo, nos aseguramos una vida eterna. Pues al morir al yo, ahí es donde yo estoy recibiendo las promesas de Dios, las cuales me aseguran que obtendremos vida y vida eterna. Luego el Señor va a decir, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, esté también mi servidor. Esta promesa, hermanos, es especial como el Señor Jesús la va a repetir en el capítulo 14 de San Juan, donde dice la palabra que Jesús prometió a sus discípulos ir a prepararles un lugar, y le dijo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Nosotros ahora hacemos nuestra esta palabra, recibimos esa promesa, recibimos esa garantía y nos disponemos para que verdaderamente el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, le animo para que podamos comprender el llamado de Dios y el desafío a servirle, para que de esa manera podamos morir al yo y podamos dar mucho fruto para honra y gloria de su nombre. Por eso, que en este hermoso día el Señor le bendiga, el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que el Señor perdone todos sus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.